Sí, sí. Buenos días para todos, para todas, ¿cómo están? Bueno, mis queridos hermanos, estamos listos para iniciar este ayuno. Vamos a tener la primera hora de transmisión. Como ustedes saben, este ayuno irá hasta las 11 de la mañana. Así que tendremos esa primera partecita aquí como especie de devocional y conectarnos con hermanos que por alguna razón de fuerza mayor no pueden estar aquí con nosotros. Pero el ánimo es que podamos separar este tiempo y podamos disponer nuestros corazones para entrar en la presencia del Señor, para presentar nuestras inquietudes al Señor, para recibir de Él. Y siempre decimos que en los ayunos es una confesión de nuestra fe y de nuestra vida cuando decimos: Señor, mi mayor necesidad eres tú. El ayuno no es una práctica que simplemente hacemos para autoflagelarnos nosotros mismos, ¿cierto? Sino que es más bien una expresión en la que nosotros decimos: te necesitamos, Señor. Y aun cuando nos abstenemos de los alimentos, que es uno de los impulsos más fuertes del ser humano, es los alimentos. Y cuando nos abstenemos de ellos estamos diciendo: tú estás por encima de todo, Señor. Tú eres mi mayor necesidad. Tú eres lo que más anhela mi alma, mi corazón. Y queremos así esta mañana pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guíe, que nos ayude y que ministre nuestras vidas en el transcurso de todo ese tiempo que vamos a tener aquí. Entonces sean todos bienvenidos, ustedes que están aquí, los que están también en transmisión. Vamos a ver si logramos ahí tener como algo de participación también en el chat. Pero bueno, y aprovechamos estos medios para poder integrarnos. Pero ¿qué tal si hacemos una oración inicial y pedimos al Señor que nos guíe, que nos dirija, y así vamos entrando en este espacio? Bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana en la que tú nos convocas a este lugar, que has movido nuestras vidas, la de los hermanos que están aquí presentes, de venir hasta este sitio, como también los que se están conectando a través de la transmisión, para decir: Señor, te necesitamos a ti, te anhelamos a ti. Nosotros que luchamos con tantas cosas que nos distraen, que andamos en un mundo lleno de afán, de cosas, de trabajo, de relaciones, de negocios, tantas cosas, Señor, que nos mueven, que nos impulsan, que nos jalan permanentemente. ¿Cuánto necesitamos, Señor, apartarnos, como nuestro mismo Señor Jesús nos muestra en su propia vida, que siendo el Hijo de Dios se apartaba? Y nos cuenta la Escritura que en las madrugadas Él salía y se iba al monte a orar en silencio. Eso mostraba la dependencia, la necesidad de ti. Señor, ayúdanos a nosotros también
poder ver estos espacios como la oportunidad de retirarnos, de hacer silencio en nuestra vida para dejar que tu voz sea más fuerte en nosotros, que podamos por un momento hacer pausa a tantas cosas y centrar nuestra atención, nuestro corazón en ti y en tu palabra. Yo te pido que tú nos bendigas esta mañana. Bendice la vida de nuestros hermanos, Señor, que están aquí, los que están conectados. Señor, háblanos, por favor, dirígenos, que tú ministres lo profundo de nuestro ser, que mientras cantamos, mientras leemos la palabra, mientras oramos, tu Espíritu Santo esté hablándonos profundamente. Que tú vengas a nosotros para quitar lo que sea necesario quitar, para afirmar lo que es necesario afirmar. Que podamos nosotros, Señor, crecer en la vida, Señor, que tú nos has dado, que es en Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional.
siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me amó tanto. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Amén. Qué bueno es poder compartir este tiempo como iglesia. Yo creo que hay veces nos acostumbramos, pero esta es una oportunidad tan hermosa para compartir, precisamente por uno de los textos que leíamos ayer como devocional, y es porque el novio no está. Y qué bueno es que venimos a hacer este ayuno conscientemente, por lo mismo, porque algún día nos vamos a encontrar con ese novio y estamos acá por ello, reunidos en esto, en este propósito de ayunar, en este momento de iglesia que el Señor nos permite tener. Entonces vamos a aprovechar para saludarnos. Si ustedes quieren también saludarse, los que están acá presentes, y aprovechemos también para saludar a los hermanos que están en el chat. En el chat está Ángela Carrillo. Está nuestra hermana Ángela Carrillo. Dice: buen día, familia de la fe, Dios les bendiga. Adriana María Ortiz dice: buenos días para todos mis amados hermanos, bendiciones. Nora Ramírez Álvarez también dice: buenos días, mis hermanos, que nuestro buen Dios los bendiga. Dairis Judith Espitia dice: buenos días, amada iglesia. Qué bueno, por acá presencialmente están varios hermanos acá sentaditos, y por acá también nos acompañan 3 hermanos que están conectados en este momento de ayuno. Entonces, ¿qué tal si nos disponemos para dar inicio a este devocional, a este tiempo de ayuno, donde nos congregamos también para este momento? Buenos días para todos los que están conectados y buenos días para los que están aquí presencial, disfrutando de la comunión. Y bueno, nuestro propósito es decirle al Señor: Señor, te necesitamos tu pastoreo, necesitamos que nos recuerdes tu cuidado en esta mañana. Y hoy vamos a acercarnos a través de nuestro devocional en casa, muy familiar para todos nosotros. Entonces los invito para que vayamos al Salmo número 62. Va a estar guiando este tiempo de devocional en casa. Salmo número 62, lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra del Señor: en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a tu hombre todos ustedes para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En falsedad se deleitan, bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía,
Espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Miren esas palabras para nosotros hoy en esta mañana. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a tus obras. Cuando uno termina de leer este salmo, no sé si les pasó lo mismo que a mí, un salmo cargado de esperanza, donde el salmista nos presenta a través de repetidas palabras o ideas que nuestra confianza viene del Señor, que nuestra confianza viene de Dios. Y cuando uno termina de leer este salmo, nos deberíamos de preguntar, y nos acercamos así en confesión con esta pregunta: ¿de dónde viene nuestra esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿De dónde viene nuestro refugio? ¿Dónde nos refugiamos? Y el salmista muy intencionalmente nos repite 6 veces, utiliza la palabra solamente en Dios, solo en Dios. Y siempre que está utilizando la palabra solamente, solo, está acompañándola de solamente en Dios está la fortaleza. Solo Él es mi roca, solo Él es mi refugio, solo el Señor es mi esperanza, solo el Señor es quien me hace descansar. Solo en el Señor está mi salvación. Y más adelante el salmista se hace esta introspección, esta conversación con su alma interna. Espera, alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Entonces, acerquémonos en confesión, pidiéndole perdón porque nuestra confianza tantas veces no está centrada en Dios. No buscamos refugio en Dios. Nuestra confianza viene de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestro estudio, de nuestras habilidades, aún de las circunstancias. Entonces acerquémonos en confesión diciendo: Señor, perdónanos por poner nuestra confianza y buscar refugio en algo tan pasajero. Pero en segundo momento de nuestra confesión, yo quisiera animarles en cómo está nuestra esperanza en el Señor. ¿Será que nuestra vida en este momento es una vida desesperanzada, turbada? Y debemos de acercarnos al Señor. Señor, por favor, recuérdanos que nuestra esperanza y nuestro refugio están solamente en ti. Que podamos acercarnos en confesión diciéndole: recuérdanos que nuestra esperanza y nuestro refugio eres tú. Oremos, tengamos un tiempo para orar, para, como dice el salmista, derramar nuestra vida delante de Él.
Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo de ayuno. Nos acercamos en un primer momento en confesión, donde miramos nuestro corazón, donde miramos nuestros pecados. Señor, queremos confesar juntos como iglesia, corporativamente, Señor, tanta desconfianza que hay en nuestra vida, Señor. Como en los momentos de tormenta y dificultad, Señor, siempre acudimos a nuestros recursos, habilidades. Señor, hoy te pedimos perdón, porque tú eres nuestro refugio y nosotros salimos a buscar refugio en tantas cosas, Señor, que no eres tú. Te pedimos perdón también, Señor, porque tantas veces tú nos recuerdas que de ti viene nuestra paz, nuestra salvación, nuestro consuelo. Pero queremos encontrar consuelo en lo pasajero, en lo que no es eterno y aún en lo que no te glorifica a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana que nos recuerda que tú eres nuestro refugio. Gracias, Dios, por enviar a Jesús en la cruz para darnos salvación. Gracias por tu Espíritu Santo, que como en esta mañana nos recuerda que tú eres nuestra esperanza y nuestro refugio, nuestra roca. Gracias infinitas al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, Más Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, gloria, Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, Amén. Amén. Bueno, entramos en otro momento de este devocional
Y bueno, yo les invito a que vayamos al verso 5, de este Salmo 62, que es el que estamos leyendo. Vamos a leer algunos versos. Y vemos que el salmista hace unas repeticiones en este salmo. Una de ellas es el verso 5 y el 6. Incluso hace estas repeticiones antes. Dice el verso 5: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Luego dice: en Dios descansa mi salvación y mi gloria. Leyendo este salmo, uno ve la esperanza que tiene este salmista en un Salvador. Ve la esperanza que hay en él. Y si vamos a ver todo el Salmo 62, no podemos dejar pasar el atributo que vemos a nivel general del Señor, como este salmista se refugia notoriamente y viene y dice en el verso 12, y dice: tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Y tuya es, oh Señor, la misericordia. Este es un atributo que vemos del Señor, su misericordia, sus bondades, su generosidad, y como el salmista repite notoriamente: mi refugio, mi salvación, mi Salvador es Él. Entonces encontramos este atributo del Señor, que es su misericordia. Y bueno, podríamos pensar, bueno, ¿qué tanto se habla, qué tanto los cristianos hablan de misericordia, qué tanto hablan y qué es eso? Realmente la misericordia es que, poniéndolo como en palabras muy básicas, es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Y aun siendo cristianos, seguimos expuestos a ese pecado. Y como en su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y quizás nos acostumbramos a eso, pero sí podemos ver ese atributo tan especial del Señor, de ver que esas misericordias cada mañana las necesitamos. No solamente una experiencia o un momento solamente de su misericordia, que realmente lo vemos en esa cruz, pagando y muriendo por nuestros pecados, sino también cada día. Por eso Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una misericordia que la necesitamos cada día exponiéndonos a Él y entendiendo que es generoso en su misericordia, que Él no entrega una parte de misericordia, sino que es 100% misericordioso, un atributo que vemos notoriamente en nuestro Señor. Entonces, de ahí es viendo esa misericordia del Señor cada día, cada momento, en ese momento de conversión que tuvimos y lo recordamos, cómo encontramos ahí tanta misericordia de nuestro Señor, porque ninguno lo merecíamos, todos muertos en nuestros delitos y pecados y aún expuestos al pecado. Cuánto necesitamos de ese Dios misericordioso cada día, y cómo respondemos nosotros a ello. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues uno quisiera responder bien, uno quisiera responder como el Señor ha sido de misericordioso con nosotros, pero realmente no es así. Y yo creo que nosotros sí debemos de responder con obras de misericordia, siendo como con conocimiento de ello. La misericordia
la misericordia tiene un impacto que verdaderamente lleva a que nosotros respondamos, hay veces no de la mejor manera, pero sí tiene un impacto en nuestras vidas, en donde esa misericordia del Señor derrite nuestros corazones, elimina las objeciones que tenemos, aún nuestras reacciones o las reacciones quizás del no creyente, para que reconozcan el Evangelio, para que vean que alguien pagó en esa cruz y alguien pagó allí, el justo por los injustos, y esos injustos somos nosotros. Ahí estamos nosotros. ¿Cuánto necesitamos cada día venir a nuestro Señor, venir y acercarnos confiadamente y también responder con obras de misericordia, que nos lleven a reconocer quién es Él, no por nosotros mismos, ni por un buen comportamiento, ni por vernos bien, sino porque quedamos derretidos ante tanta misericordia de Él sin merecerlo. Quizás como cristianos nos acostumbramos a esa misericordia, nos acostumbramos a que, entendiendo que cada día sus misericordias son nuevas cada mañana, pero cuánto somos necesitados del Señor y cuánto es necesario que nos acerquemos confiadamente a ese trono. Entonces yo les invito a que oremos, a que adoremos al Señor por esa misericordia, porque si el salmista no tuviera claro quién es el Señor y cómo es de misericordioso, no podría entregar todas estas palabras y refugiarse en Él, porque Él es un Dios confiable, misericordioso. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de venir ante ti en este ayuno, con este devocional, Señor, para adorarte por lo misericordioso que has sido con nosotros. No solamente en ese momento en que consideramos que fue nuestra conversión, sino a lo largo de nuestra vida, Señor. Has sido tan generoso y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por ese atributo tuyo. Venimos delante de ti, Señor, para adorarte, Señor. Para adorarte porque ninguno de nosotros lo merecíamos, Señor. Y así nos llamaste, así nos salvaste, así como dice este salmista, Señor. Que tú eres nuestra roca, que nuestra alma espera en silencio solamente en ti, pues de ti viene nuestra esperanza. Solo tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque es mucha generosidad y riqueza de parte tuya habernos llamado a salvación. Ninguno lo merecíamos, pero acá estamos, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te alabamos y te damos muchas gracias por la oportunidad de venir ante ti como nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, digno es Él. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo Él es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él. Digno es Él, Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bueno, vamos a entrar en nuestro espacio de súplica, este acróstico casa que quizá la mayoría conocemos. Y cuando pensamos en súplica, que es nuestras peticiones que presentamos delante del Señor, pensamos también en cuál es el fundamento por la cual nosotros elevamos oraciones al Señor. ¿Por qué nos dirigimos a Dios? ¿Por qué nosotros traemos nuestras cargas, nuestras inquietudes delante del Señor? Este Salmo 62 en la Biblia de la Herencia Reformada menciona, que me pareció muy interesante, que este es un salmo conocido como el Salmo del solamente. Aquí en esta versión lo traducen como solo, solo, solo. En la Reina Valera lo traduce como solamente. Solamente en ti espera, solamente en ti está mi salvación. Esta versión dice solo, solo Él es mi roca y mi salvación. Luego en el verso 6 otra vez, solo Él es mi roca y mi salvación. Y muestra esto de que cuando Dios es como lo único que realmente se levanta, digamos, en medio de una situación difícil. David estaba aquí atravesando un momento difícil. Ustedes pueden ver que él hace mención de que personas están detrás de él. Se dan cuenta en el versículo número 3: ¿hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo como para inclinada, como cerca que tambalea? Es evidente que David está enfrentando un tiempo muy difícil, y en medio de eso él entiende que su única salvación, ¿quién es? Es el Señor. No más, no más. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando uno está en una situación que uno está sufriendo o luchando, uno tantas veces trata por medios propios de solucionar, ¿cierto? Y a veces llega uno al punto en que ya cuando encuentra que ya no hay nada que hacer, entonces uno dice, bueno, pues oremos, ¿cierto? Como no, pues ya qué vamos a hacer, oremos. Y casi que esa expresión que uno usa, que yo la he usado y he tenido que arrepentirme delante del Señor por eso, es como cuando uno dice, ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Como que ya agotamos todas las alternativas, ya golpeamos, ya fuimos, traté de hacer por un lado, por otro lado, y como ya no hay nada más que hacer, entonces pues lo último que nos queda es la oración, como ese último por allá recurso que uno echa mano. Y cuando uno mira este salmo, lo que uno puede encontrar es a un hombre que ha entendido que ese no es su último recurso,
es su único recurso y es el mejor recurso, de que Él puede decir: tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, en ti yo espero. El verso número 8 dice: confíen en Él en todo tiempo. En la Reina Valera dice: esperad en Él, esperad en Él, oh pueblo. Y esto de que cuando nosotros como creyentes confiamos en el Señor, podemos estar tranquilos, como aquietados en nuestro corazón, como la expresión allí, ¿cierto? Como que en lo profundo de nuestro corazón podemos estar esperando en Él, en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones. Pero cuando un hombre o una mujer confían en el Señor, dependen del Señor, pueden decir que su alma está aquietada, está esperando. Esta no es una espera, no es una espera como de a ver si quizás, una espera más bien de expectativa, de aguardar la salvación del Señor, de aguardar lo que solamente el Señor puede hacer. Es una expectativa con esperanza. Y en ese sentido quisiera que pudiésemos orar, porque nosotros podemos confiar en el Señor por lo que Él es, por quien Él es, como Sebastián nos acaba de mencionar. Cuando miramos al Señor es que podemos nosotros dirigirnos hacia Él y traer a Él nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Él. Porque como dice la palabra, aquellos que confían en los recursos humanos, aquellos que confían en los recursos de este mundo, aquellos que confían en los seres humanos, han caído en una locura realmente. Porque poner nuestra confianza en esas cosas es efímero, es débil, es frágil. Pero aquellos que confían en el Señor, aquellos que ponen su mirada en el Señor, entonces pueden tener la certeza en sus corazones de que Dios obrará conforme a su voluntad y su misericordia para con nosotros. Entonces oremos al Señor en ese sentido. Oremos que el Señor nos ayude a crecer en confianza. Yo no sé cómo estás tú hoy en confianza en el Señor. Si pudiese haber un termómetro que midiera eso, ¿cómo estaría eso en tu corazón? ¿Cómo está tu confianza hoy en el Señor? Y que sea este momento para suplicar al Padre que nos ayude. Quizá tú estás en este momento pasando algo difícil o algo que te inquieta en tu corazón. Y si algún hermano que está aquí conectado en el chat quisiera poner alguna petición brevemente, escríbanosla y aprovechamos y oramos en este momento. Ahorita que tendremos la oportunidad aquí, los que estamos, de orar unos por otros. Pero en favor de quienes están en la transmisión, pues déjennos saber si hay alguna petición. Pero yo te invito para que cierres tus ojos ahí donde estás y oremos al Señor, que tú puedas decir: Señor, yo necesito confiar más en ti. Que este sea tu clamor esta mañana. Que tú puedas decir al Señor: Padre, aumenta mi fe y mi confianza. Porque quizá yo he venido confiando y dependiendo en mis propias fuerzas. Quizá yo he tratado a toda costa de solucionar, de encontrar respuestas, de organizar, de arreglar situaciones. Y hoy tú nos dices: espera en mí, espera, confía en mí. Y por eso venimos delante de tu presencia esta mañana, Señor. Colocar nuestro corazón, a presentar nuestras vidas, Señor. Escucha el clamor de tus hijos, por favor. Atiende al clamor de tus hijos. Hombres y mujeres que somos imperfectos, Señor. Que no venimos a ti porque nos creamos merecedores de que tú tienes que respondernos. O porque creemos, Señor, que por haber hecho cosas o habernos portado bien esa semana, entonces tenemos el derecho de exigirte. No, Señor, venimos más bien con corazones humillados, que reconocen que no merecemos nada de ti, que más bien nosotros estamos como quienes se encuentran en un pozo profundo y lo único que pueden esperar es a que alguien lace una soga para sacarlos de allí.
Y en esa condición lo único que uno puede hacer es clamar y gritar y gritar y gritar. Y así, Señor, nosotros venimos hoy delante de ti, conscientes de nuestra necesidad de que tú, Señor, intervengas en nosotros. Tú conoces el corazón, conoces las necesidades, escudriña los corazones. No hay nada oculto delante de ti, Padre. Hoy pedimos que aumentes nuestra confianza, que nos ayudes a mirarte a ti como esa roca eterna, como ese único Salvador, como ese único Redentor, como ese único que puede hacer algo en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor. Queremos también orar por esas peticiones de algunos que colocan aquí en el chat. Unámonos, hermanos, los invito a que nos unamos por esas peticiones. Nuestra hermana Yolanda nos pide oración por su hijo Daniel Mauricio, quien tiene un aneurisma cerebral. Señor, pedimos por Daniel Mauricio, Padre. Ante estas noticias, Señor, que vienen de momento a la vida y que parece que hacen tambalear todo, Señor, venimos ante la roca eterna que es inamovible, Señor, fundamento eterno. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a Daniel, que bendigas a Yolanda, a Mauricio, la familia, Señor, para que tú traigas descanso en ti, para que tú traigas la esperanza que proviene no de un dictamen médico, no de una solución médica, sino de verte a ti, Señor, que eres más grande que cualquier enfermedad. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en la vida de Daniel, que obres en su familia y que en este tiempo tú seas más grande, Señor, en medio de la realidad. Oramos también por Dora, nos pide oración por la economía de su hija. Te pedimos, Señor, que proveas para las necesidades conforme a tu voluntad. Sé tú obrando, Señor, de manera especial, supliendo cuando hace falta, Señor. Obra tú también, te lo pedimos en la vida de esta persona, de esta familia, bendito Señor. Que tú nos ayudes a tener un avivamiento espiritual, como también dice Lina Zapata, aumenta su fe y su esperanza en ti. Todos nosotros clamamos por esto. Aumenta nuestra fe, Señor, y aumenta nuestra esperanza en ti. Te lo rogamos, bendito Señor. Oramos por la mamá de Ángela Carrillo, que ha venido con tantas dificultades en su salud, pero ella especialmente nos pide por salvación, y rogamos que tú seas quitando tantas cosas en su vida, de dioses falsos, y tú seas trayendo la esperanza viva que proviene únicamente de ti, bendito Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Seguimos intercediendo y confiando en lo que tú harás. Nosotros queremos poner estas peticiones. Seguramente cada uno de los que estamos aquí, en su mente y en su corazón, ha traído algo delante de ti, Señor. Lo ponemos a tus pies y rogamos, Señor, que tú obres conforme a tus muchas misericordias. En nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. He aprendido a verte en los detalles, en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi
eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Bueno, nos acercamos a nuestro último momento del devocional en casa. Y es muy hermoso el Señor cómo nos presenta un recurso como la oración dentro de este salmo. El salmo es un llamado a la confianza, a verlo como el único refugio. Pero a veces esa no es nuestra realidad. Entonces viene el salmista y acompáñenme en el versículo número 8. Como acción de gracias, pensemos en esto. Viene el salmista a decirnos: confíen en Él en todo tiempo. Y si nos dice eso es porque en todo tiempo no confiamos en el Señor. Y miren el recurso que nos da como acción de gracias este salmo en esta mañana. Oh pueblo, oh iglesia del Rey del Estadio, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Miren esa palabrita. Derramen su corazón delante de Él. Es aquí donde un niño le diría a uno, obvio. En medio de la desesperanza, papi, la oración me diría a mi hija, ¿cierto? Y el Señor viene a decirnos, en medio de la desesperanza, del temor, de las aflicciones, oh hermano, derramemos nuestro corazón delante de Él. Y viene la oración a ser la forma como el Señor nos instruye para vencer la desesperanza. Dios es nuestro refugio. Queremos hacer una dinámica en esta mañana. Sí, Pastor. Cuando pensamos en acciones de gracias, ustedes saben, y para quienes no, enseñamos que la palabra es propositiva, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos los atributos del Señor y vemos quién es Él, pues su palabra siempre nos conduce a algo en particular. Nos llama a algo, nos llama a poner en obra algo. Y quisiéramos en este momento hacer lo siguiente. Pues para quienes están en la transmisión y están ahí quizás solitos, tengan un momento para pensar cómo este salmo te está llamando hoy a ti a algo en particular. ¿Qué está moviendo el Señor? Y escríbenoslo por aquí en el chat para poder compartirlo. Pero los que estamos aquí presentes, háganse en parejitas. Hagámonos en parejitas ahí con quien esté cerquita, ahí al lado. Y tengamos 5 minuticos nomás para compartir. Cuando hemos pasado por ese Salmo 62 hoy, piensa un poquito en a qué te está llamando el Señor, qué te está inquietando y cómo puedes poner en práctica algo hoy en particular como una muestra de tu gratitud y tu amor por el Señor. Entonces tengamos ahí
unos minuticos, los que están en sus casas, mediten también en esto y escríbanos aquí cómo el Señor les llama a actuar, a obrar. Tengamos ahí estos minuticos, hermanos.
La quiero ver en acción ahí. Bueno, mis hermanos, sabemos que hay mucho que mencionar, mucho que decir, ¿cierto? Pero bueno, esto nos ayuda como a aterrizar un poquito más el texto y poder como hablar de cómo el Señor nos está queriendo llamar la atención, o en particular en qué el Señor nos quiere llamar la atención. Entonces, aquí también algunos hermanos en el chat han escrito entonces, por ejemplo, Lina nos dice que debo de buscar en todo tiempo y con todo mi corazón a Dios, ya que Él es mi refugio y mi esperanza, que nada somos sin Él. Doña Gloria Oquendo nos dice, me llama a confiar más en Él, a poner siempre la mirada en Dios. Ángela nos dice, mi corazón se derrama delante de ti, Padre, porque siempre has estado a mi cuidado en medio de las pruebas. Me inquieta a que confíe en Él porque está en control de todo, sabe todo, Él es fiel. Nayis dice, me llama a meditar de manera profunda en su palabra para que su esperanza, refugio, salvación, fortaleza, misericordia y poder sean el fundamento de mi alma en todo tiempo. La necesidad nuestra de, entre más conocemos del Señor, más podemos confiar en Él. Muchas veces nuestra falta de confianza en el Señor es porque no lo conocemos, porque no sabemos quién es. Nora nos dice, Dios me dice y me enseña que debo tener paciencia y esperar en su tiempo. ¿Cuál es la mejor decisión que debo tomar o cómo debo actuar en momentos difíciles? Álvaro nos dice, hoy me invitas, Señor, a confiar en ti en todo tiempo, porque eres suficiente, y a derramar mi corazón delante de ti en oración y en reverencia para recibir tu misericordia. Gloria Carvajal nos dice, Él es mi roca y mi salvación y esperaré en Él. Bueno, algunas cosas de lo que escriben los hermanos para que ustedes también podamos como integrarnos en este momento. Pero ¿qué tal si oramos entonces para cerrar este espacio de devocional en casa, dando gracias al Señor y pidiéndole que Él nos permita poner en práctica su palabra, ¿cierto? Que nos ayude, nos lleve a poder caminar con esta esperanza que tenía también el salmista en su momento más difícil. Entonces, si oramos, no sé si Sebas quieras orar y terminamos con una canción. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor. Nos has permitido de venir juntos, Señor, delante de ti, con este salmo tan hermoso. Hablábamos acá entre nosotros también cómo este salmista viene y dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Cuánto necesitamos esperar en Él,
que nos digamos a nosotros mismos, ¿cuánto aprender de eso? En un tiempo tan difícil para esperar, donde nadie quiere esperar. Pero la palabra nos dice que sí es importante esperar, pero que debemos de confiar en Él. Cuánto quizás respondemos con facilidad, que confiamos en el Señor, pero normalmente nos cuesta esperar en Él, nos cuesta ir en oración en Él, nos cuesta ir en dependencia a Él. Señor, ayúdanos a esperar en ti. Como decíamos ahora, aumenta nuestra fe. Que verdaderamente, Señor, nuestra fe pueda ser probada. Que nuestra fe, Señor, vaya encaminada, Señor, en que con nuestros hechos se demuestre la confianza en ti. Ayúdanos, por favor, porque esta es una palabra, Señor, en la que quizás el salmista estaba pasando por una dificultad significativa. Y cómo se refleja la confianza en ti. Asimismo lo necesitamos nosotros. Confiar en ti, Señor, en las buenas circunstancias y en las no tan buenas. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti. Esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Gracias por poder venir a aprender de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por las canciones, por los que pudieron llegar presencial y los que se han conectado virtual. Gracias porque tú soberanamente eres el que permite, Señor, estos espacios. Gracias, Señor, porque somos unos necesitados de ti y esperamos en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando sale el sol temprano cada día, es su gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alienta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodean mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Tú demuestras que me amas y me cuidas, y me suple siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes de tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son
son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice hoy. Amén. Bueno, vamos a cerrar la transmisión en vivo, darle gracias a las personas que se conectaron en este tiempito. Animarles también, si les es posible venir, vamos a estar aquí hasta las 11 de la mañana, entonces si tienen el chance de venir, pues aquí estaremos esperándoles para avanzar más en nuestro tiempo de ayuno, pero despedimos pues a los hermanos que están conectaditos en la transmisión virtual. Y bueno, para nosotros que nos quedamos aquí, que seguimos en nuestro tiempo de ayuno, quisiéramos invitarlos a lo siguiente. Tengamos 15 minuticos cada uno para estar con este texto meditando y en oración. Una de las cosas más difíciles a veces para nosotros es el silencio y la quietud, ¿cierto? Casi que a veces el silencio y la inquietud nos perturban, ¿no les parece? Como que a veces el silencio hace mucho ruido. Estamos tan enseñados al afán, a la carrera, estamos tan enseñados al el ruido permanente del celular y tantas cosas que cuando no están ahí como que ya nos alteramos. Pero una de las prácticas y las disciplinas espirituales que debemos recuperar y trabajar mucho es la meditación. Y a veces leer un texto, muchas veces inclusive es solamente el ejercicio de dejar que el Señor siga penetrando nuestra alma y nuestro corazón. Generalmente cuando venimos a un texto bíblico leemos y encontramos algo y queremos ya salir corriendo, pero necesitamos tiempo para que el Señor siga profundizando más, ¿cierto? Como esas máquinas que van perforando el suelo y que en el tiempo van haciendo más y más y más profundo. Necesitamos que la palabra del Señor penetre más y más profundo en nuestro corazón. Entonces, la invitación es que tengamos 15 minuticos cada uno en silencio, que pueda tomar su Biblia y leer. Y si quieres leer muchas veces el texto, si quieres quedarte en un versículo, si quieres pasar tiempo en oración, que sea momento para tener delante del Señor y aprovechar este tiempo de ayuno y oración. Entonces, tengamos ahí 15 minuticos y vamos así continuando en este tiempo de ayuno y de oración.